Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema sufrir los pecados de otros, esa causa de la justicia divina. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, Satanás es real. Y el mundo entero está bajo su dominio en el pecado. Él utiliza a las personas en despotismo, opresión y arbitrariedad para hacernos pecar. Ojalá que tu fe no te falte y puedas dar testimonio. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, del verso 1 al 4, 22, 41 y 46. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué mal ha hecho este? Una vez en la cruz con los dos ladrones, decían ellos: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Escucha con atención lo que el Señor nos habla aquí en el Evangelio de San Lucas. Y empiezo por decirte que si verdaderamente te consideras cristiano, debes colocarte en el lugar de Jesús. Un cristiano que no esté en el lugar de Jesús, pues sencillamente no es cristiano. Dice aquí la palabra que levantándose entonces una muchedumbre, queriendo decir que así como el mundo está revelado ante Dios, ante Jesús también se han revelado cantidad y abundancia de personas. Y dice que estas personas llevaron a Jesús a Pilato, que en ese momento era el gobernador de la provincia en donde estaba Jesucristo y era la máxima autoridad. Y entonces la muchedumbre comenzó a acusar a Jesús diciendo, o sea, si habla de acusar era porque le estaban atribuyendo delitos. Y decían: a este hemos hallado que adultera con mala doctrina, pervirtiendo la nación, y prohíbe dar tributo a César. Pues los que leemos la Biblia ya entendemos que hay un malentendido, que hay mentira y que también hay hasta ignorancia en estas palabras. Y Pilato dijo, una vez ya examinando a nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No hay ni un solo delito en él. ¿Qué mal ha hecho? Una vez lo crucificaron ya condenado a muerte con dos malhechores que estaban colgados con él en la cruz. Estos decían:
el uno al otro. A la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. O sea, conscientemente sabían que ellos estaban allí porque habían obrado mal. Mas, decía uno de ellos, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Cristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, hablando con celebridad, con celebración, porque ya prácticamente terminaba su obra en la tierra, decía a gran voz, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, murió, salió el espíritu de su cuerpo. Y nosotros sabemos que cuando alguien expira, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De allí ya Dios se pondrán unos a la derecha y uno a la izquierda, dependiendo en la condición que murió. Si recibieron la justicia en Cristo por redención, estarán a la derecha del Padre. Si murieron en el pecado, pues estarán a la izquierda. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del verso 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escucha con atención porque es muy importante entender la gracia del Señor. Y esta palabra está siendo clara en las intenciones de Dios. Dice aquí en la carta a los Hebreos que Cristo en los días de su carne, o sea, en la vida terrenal, así como ha acontecido con cada uno de nosotros, dice, le dedicaba a Dios su sufrimiento, conociendo la voluntad divina. Escúchalo bien, porque estos son pasos que debemos de seguir nosotros. Si tú estás sufriendo por las ofensas, por el maltrato, por el despotismo de tu patrón, de tu marido, de cualquier persona, tienes que aprender a llevar tus sufrimientos a Dios. Y más que devuelvas mal por mal, pues hay que pedirle a Dios que nos dé gracia de soportar, de resistir, de tolerar, de que no salga mal de nuestras bocas. Dice aquí que nuestro Señor Jesucristo ofrecía ruegos, súplicas, gran clamor, derramaba lágrimas. Él muchas veces le decía a Dios, Señor, si no he de pasar esta copa, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Pensando en el sacrificio que representaba la muerte en la cruz. Dice, y él, ¿por qué rogaba y suplicaba a Dios? Porque sabía que Dios era el único que lo podría librar del pecado, escúchalo bien, y a la vez de la muerte, porque en Dios hay resurrección. Y dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Hijo de Dios, fue un hombre apartado del mal y vivió con respeto y reverencia al Dios Altísimo, lo que tenemos que hacer nosotros en Él. Y dice que aunque era hijo, lo que padeció, o sea, lo que sintió en agravios e injurias, por eso aprendió la obediencia. Mira, cuando nosotros resistimos, cuando nosotros soportamos, cuando estamos en esa gracia del Señor, esa manera de sufrir los pecados de los demás, eso se nos va volviendo un carácter a nosotros. Hasta que finalmente, por la obediencia a Dios, ya nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tratos, sencillamente vamos a ser personas justas, vamos a ser personas que callamos ante cualquier situación y encomendamos la causa a Dios, que es el juez supremo y que es el que juzga justamente. Escúchalo bien porque de eso se trata la salvación. Si tú obras mal, si tú obras injusticia, pues el mal y la injusticia que obres, pues eso mismo te va a venir. Dios, antes que bendición, Él obra
juicio. Lo he dicho muchas veces. Y dice la palabra que habiendo sido Cristo perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, o sea que a través de Él aprendemos a obrar la salvación obedeciéndole, escúchale bien, colocando su palabra por obra, honrando, glorificando y santificando a Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mira, escucha con atención lo que dice el Señor en esta palabra. Dice, porque le corresponde a Dios, por cuya causa son todas las cosas, o sea, le corresponde a Él porque por mano de Él fueron todas las obras en la creación y la existencia de todas las cosas. Dice, por quien todas las cosas subsisten, es gracias a Dios que toda su creación permanece, nosotros subsistimos y permanecemos. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque ese es el destino que Dios nos ha dado desde aquí de la tierra, que vayamos al reino de los cielos. Él nos ha dado la potestad de ser hijos en Cristo y que a través de Cristo recibamos vida eterna. Por eso dice, por cuya causa, porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Él quiere que muchos de nosotros participemos de su reino y seamos ciudadanos de los cielos. Entonces dice, por eso perfeccionó por aflicciones, por sufrimientos, soportando y resistiendo a Jesús, el autor de la salvación de nosotros, para que nosotros también en Él aprendamos y recibamos por gracia a sufrir, soportando, resistiendo, aguantando todo tipo de ofensas, de opresión, de arbitrariedad contra nuestras vidas. Mira lo importante que es entender la palabra. Nunca te olvides que nosotros como cristianos tenemos que poner los ojos en Cristo. Cristo nunca hizo pecado, nunca obró con maldición, con condenación, nunca acusó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros en Él tenemos que ser justos en toda circunstancia. Amén, amén y amén.